El anarquismo filosófico es una doctrina que básicamente propugna que el Estado no es soberano, que el Estado no tiene soberanía, que el Estado carece de autoridad política, que el Estado es como mucho un agente más y por tanto debe someterse a las mismas normas jurídicas que el resto, sin ningún tipo de privilegio sobre o frente al resto de los agentes. Por tanto, si no está permitido robar, el Estado no puede robar, por mucho que lo llame impuestos. Si no está permitido secuestrar, el Estado no puede secuestrar, por mucho que lo llame encarcelar por no pagar impuestos. Por tanto, el anarquismo filosófico, como digo, en lo que consiste es en no aceptar el dictat del Estado por el mero hecho de ser un dictat, una orden, un mandato del Estado, y la conclusión a la que nos conduce es que filosóficamente debemos exigir en cada momento las mayores cotas de libertad posibles. Yo creo que el liberalismo, no diré que es condición sine qua non, pero sí casa mucho con el anarquismo filosófico, y yo mismo me considero anarquista filosófico, es decir, yo rechazo cualquier principio de autoridad política del Estado. Distinto, a mi entender, es el caso del anarquismo político. El anarquismo político es una doctrina que propugna la abolición, la desaparición del Estado y su sustitución por otra forma de gobierno, por otro sistema político de carácter voluntario. Si recordáis, he dicho que el anarquismo filosófico defiende ampliar la libertad individual a las mayores cotas posibles. Y aquí es donde entramos en la posibilidad o en la factibilidad. El anarquismo político plantea un proyecto político al que debe avanzar la sociedad. Y evidentemente, para avanzar hacia ese proyecto político, que consiste en la desaparición del poder estatal, del Estado en sí mismo, deberíamos plantearnos dos cuestiones bastante elementales antes de desarrollar ese programa político para abolir el Estado. La primera ¿es posible un sistema político sin Estado? Una cuestión de factibilidad. Y la segunda ¿es deseable un orden político sin Estado? A ver, todo sistema político, también el sistema político anarquista, es un conjunto de reglas, o está constituido por un conjunto de reglas que contienen los principios básicos y los procedimientos a seguir para resolver las disputas que se producen entre individuos o entre grupos. Si lo queréis, lo podéis llamar constitución política, constitución social, distinguiéndolo, claro, de las cartas otorgadas o de los documentos escritos que el Estado redacta para hacernos creer que su poder está limitado. No me estoy refiriendo a ese tipo de constituciones, sino a una especie de acuerdo intersubjetivo entre todos los miembros de la sociedad alrededor o en torno a cuáles son los principios básicos en función de los cuales hay que resolver las disputas que emerjan entre ellos y cuáles son los procedimientos a seguir para canalizar esas disputas. Por tanto, hemos de pasar dos tests al anarquismo político para que sea una propuesta política, un programa político, un sistema político robusto que podamos propugnar y defender ante el resto de la sociedad. El primero es el test de factibilidad. ¿Qué significa la factibilidad? Pues que el anarquismo político pueda existir. Y poder existir no significa que pueda existir un minuto, una hora, un día, sino que tenga una cierta estabilidad en los incentivos que conforman ese sistema político. Y luego el otro test que tiene que superar es el test de deseabilidad. ¿Es el anarquismo político deseable frente a otras formas políticas? Por ejemplo, el minarquismo. Es deseable, evidentemente, para el liberalismo. Es decir, el liberalismo puede defender el anarquismo político. Y el liberalismo, el test de deseabilidad que le impondrá al anarquismo político es: ¿promueve el anarquismo político mayores cotas de libertad que, por ejemplo, el minarquismo? El anarquismo político básicamente lo que dice es que el principio clave, esencial para resolver las disputas que puedan emerger entre individuos y entre grupos es el llamado principio de no agresión. Todo sistema anarquista más o menos pretende fundamentarse sobre esta idea fundamental, que es la otra cara de la moneda de la voluntariedad, es decir, yo establezco relaciones voluntarias si tú no me coaccionas para que yo tome otras decisiones que no son voluntarias. Bien. Problemas del principio de no agresión. Primero, no es un principio perfectamente definido. Segundo, no es un principio universalmente aceptado. Tercero, no es un principio que aporte soluciones a cualquier tipo de problemática social. El principio de no agresión no está completamente especificado y no lo está en varios aspectos fundamentales. Primero, ¿quiénes son los titulares de ese derecho de no agresión? ¿Los adultos? ¿Los niños? ¿Cuándo un niño se convierte en adulto? ¿Qué sucede con los discapacitados?
¿Qué sucede con los animales? ¿Tienen derechos los animales, sí o no? Segundo problema de especificación, ¿qué es agresión? Bien, es decir, el concepto de agresión está de nuevo inserto en una cierta intersubjetividad que define qué es agresión. ¿Los insultos son agresión o no lo son? ¿Las amenazas son agresión o no agresión? ¿Las rupturas de los contratos son agresión o no son agresión? ¿Cuándo surgen los derechos? Luego, ¿cómo transferimos la propiedad? Por contratos, podemos decir. Bien, pero ¿cuáles son los rigores o los ritos que tienen que rodear ese contrato? Esos procedimientos no son objetivos o no están insertos en el principio de no agresión que constituye la ética libertaria. Y son elementos que sí definen un ordenamiento jurídico, sí definen un sistema político y sí pueden dar lugar a conflicto entre individuos y entre grupos. Por tanto, el principio de no agresión no es un principio en absoluto simple. Segundo problema, aceptación no universal. Hoy en día, desde luego, ese principio de no agresión no está universalmente aceptado. Pero es que no está universalmente aceptado, como hemos visto antes, ni siquiera entre los que en un plano muy general lo aceptamos. Porque ya hemos visto que el principio de no agresión en realidad son muchos tipos muy distintos de principios de no agresión. Y por último, el principio de no agresión es un principio insuficiente para toda problemática social. ¿Por qué? Porque el principio de no agresión sirve para la provisión de bienes que de alguna manera requieren de una cooperación voluntaria de las personas. ¿Qué pasa? Hay un tipo de bienes que básicamente tienen que ser provistos, tienen que ser ofertados de manera conjunta por todos los beneficiarios y sin embargo no podemos excluir a cada uno de esos beneficiarios de recibir los frutos de la provisión de ese bien. Es lo que se conoce como bienes públicos. Hay problemas de coordinación a la hora de proveer ciertos bienes que, como digo, son difícilmente excluibles más allá de una determinada área o de un determinado grupo y que necesitamos a todos los miembros de ese grupo para que ese bien pueda llegar a existir. Hay un tipo de bien público que es indispensable, es esencial para alcanzar un equilibrio político y es la defensa. ¿Por qué la defensa es difícil de proveer? La más evidente es que existen incentivos a no participar en la labor de defensa del grupo. ¿Por qué? Porque si el grupo me defiende, pues yo no participo. Obviamente el grupo puede articular mecanismos de represalia frente a aquellas personas que desertan, pero si hay represalias por no participar en la provisión del bien público, ahí ya estamos hablando de que el principio de no agresión ya no prevalece, porque se está conculcando ese principio de no agresión. Luego además la defensa tiene ciertas especificidades que a lo mejor no la hacen absolutamente reconducible hacia un proceso de cálculo económico. Por ejemplo, en la defensa, sobre todo si es una guerra rápida, no gana quien mejor economiza los recursos, sino quizá quien más rápidamente despilfarra los recursos para machacarte a ti. En resumen, el anarquismo político es un prometedor, un muy interesante y un apasionante programa de investigación científico. Yo no estoy radicalmente en contra de la posibilidad de que el anarquismo político sea viable. De hecho, como intuición, creo que sí puede serlo bajo ciertas condiciones muy difíciles de alcanzar, pero en todo caso, condiciones hacia las que creo que merece o por las que merece la pena luchar. Hoy en día, las conclusiones del anarquismo político no son robustas, no son solventes. No podemos presentar científicamente, no podemos presentar en la academia, nadie lo ha hecho, una demostración más o menos razonable, más o menos robusta, de que el anarquismo político es viable. Para que el anarquismo político consiga defenderse como una alternativa política seria, tiene que resolver en el ámbito teórico los dos problemas que os he comentado, el de la factibilidad y el de la deseabilidad. Es decir, tiene que demostrar que es posible y que es deseable. ¿Lo ha conseguido? No. ¿Lo ha hecho alguien? No. Por tanto, si no lo ha conseguido, si no lo ha hecho nadie, seamos relativamente prudentes y relativamente escépticos con respecto a la defensa muy apasionada de cualquier programa político anarquista. No digo que inmediatamente haya que rechazar cualquier postulado político anarquista. Digo que seáis conscientes de las limitaciones que tiene el paradigma que estáis defendiendo. Y esas limitaciones son muchísimas. Y por tanto, insisto, hay que ser relativamente escéptico, relativamente prudente a la hora de querer prevalecer dialécticamente, argumentalmente sobre los demás cuando tenemos todavía conclusiones que son muy endebles. Pero dicho eso, insisto, creo que es un paradigma científico que hay que seguir desarrollando y ojalá en el futuro esté mucho más desarrollado y ojalá en el futuro de verdad podamos proponerlo como un paradigma político serio, solvente, robusto y alternativo.